Vámonos con don Juan Pablo López Banda, que bueno, pues esta semana creo que efectivamente cuando hacen tantas celebraciones y fiestas y entregan premios y reconocimientos al periodismo y a la libertad de expresión, y nos damos cuenta que tal situación no es tan real. Suele pasar. Y ese es el tema que ha cubierto todos los titulares, incluso a nivel internacional, que es el tema, pues en la pugna entre MBC, una empresa mediática, tiene difusoras, tiene canales de televisión, pretende un canal de televisión, el presidente Joaquín Vargas, el de esa empresa, y tiene una pugna, pues una pugna ficticia, podría decir yo, porque era un asunto de empresas. Carmen Aristegui, además de periodista, es empresaria, tiene una empresa de medios, vende publicidad como todos, y creo que un celo malentendido entre el dueño de MBS con Carmen Aristegui por la situación de que ella se sumó a una organización que se va a llamar, o se llama México Leaks. ¿Qué pretende esa organización? Bueno, lo que se requiere actualmente, que crea una plataforma donde los ciudadanos puedan hacer llegar su información, donde pueden enviar videos e información, pruebas, documentales y todo para que sean investigadas y los periodistas saquen algún reportaje y hagan una denuncia. Algo similar ocurrió con ellos cuando las Casas Blancas, cuando la Casa de Videgaray, cuando el asunto de Tlatlaya, o el manejo de Ayotzinapa, todo esto que el gobierno no pudo controlar y que Carmen Aristegui manejó de una manera muy diferente a cómo lo hicieron las empresas o las cadenas que sí están, si no aliadas, al menos están muy dispuestas a atender las sugerencias del gobierno, por no decir otra cosa, y entonces eso hace la diferencia y hace que Carmen Aristegui tenga una trascendencia muy importante. ¿En qué va a terminar? Yo creo que no va a pasar nada, van a sentarse a platicar y van a llegar a una conciliación. El problema para este caso es el caso de la empresa porque se pone en tela de juicio su honorabilidad, su prestigio que debe de conservar, la credibilidad que no esté al servicio del gobierno. Se está exhibiendo, no todo lo que se muestra es así, pero sin embargo es importante que se tenga que considerar siempre que las cosas son como se ven. Y eso, el cómo se ve, tiene mucha trascendencia incluso en lo que realmente es. Está poniéndose en tela de juicio una situación que ubican ya a Carmen Aristegui como una perseguida del gobierno, no es la primera vez. Y bueno, esperemos que se resuelva, que lleguen a los acuerdos que tengan que llegar, porque como lo vuelvo a repetir, al final de cuentas es una pugna entre empresas y como tal debe de ser manejado en sus oficinas y no en el aire y menos en cadena nacional. No, este es como muy canijo ya. Así será. Y el tema viene enlazado. Sí. Viene el tema hablando enlazado de medios. ¿Por qué? Sí. Porque si algo padece el presidente en estos 2 años que lleva, es un problema de credibilidad, es un problema de que sus organizadores o los que le diseñan la estrategia mediática no han conseguido posicionarlo en la opinión pública al modo que él eleve su nivel de aceptación. Está entre los más bajos en la historia de gobiernos priistas y panistas, y esto lo aceptó, y a mí me llamó la atención que aunque no lo aceptó en México, que aquí debió haber sido en cadena nacional, en horario de AAA, debió haber dicho lo que dijo en Londres, y fue en el sentido de que aceptó que en México existe una sensación de incredulidad y desconfianza. Ese es el fondo, esa es la razón por la que por qué el presidente enfrenta tantos problemas. Y la aceptación de un problema, considero yo que es el principio de la posible solución. Y la primera acción que hizo el presidente fue cambiar a su jefe de prensa. Despidió a David López, que era el jefe de prensa de él desde que inició su gobierno. ¿Por qué? Porque resultó no ser muy eficiente a la hora de manejar los hilos de la comunicación. La relación de los periodistas, que es muy tradicional, los grandes figurones, que también son empresarios de los medios,
que sale en la tele a nivel nacional, en cadena nacional, bueno, pues le faltó habilidad para manejarlos, y una de las cosas, y eso llevó a tomar la decisión al presidente de decir, bueno, si la causa de mi poca aceptación es esta, pues a cambiarlo. Y en su lugar nombró a Eduardo Sánchez, un hombre experto en el manejo de medios, de muchos años, ha sido precisamente parte de MBS y de otras empresas. Y bueno, él establecerá estrategias que le ayuden al presidente a mejorar su presencia precisamente en los medios. Sobre todo, yo detecto una situación. El Estado gasta miles de millones, y se ha manejado, gracias al IFAI, que periodistas famosos o figurones de la cadena, del canal de las estrellas, por citar, reciben contratos de 11, de 10, de 15 millones de pesos por anunciar y hablar bien del gobierno. Pero la escasa credibilidad de esos figurones, que ya están muy desgastados, no le trae un beneficio real al presidente. Entonces el nuevo jefe de comunicación precisamente se encargará de buscar la manera de que, si estos figurones reciben tantos contratos millonarios de publicidad, pues deben de corresponder y mejorar la escasa o nula credibilidad que padece actualmente el gobierno. El problema va a ser que sus promotores elegidos y el presidente están igual de desgastados, y por eso es que no traen ningún beneficio. Esto lo tienen que remediar si es que el presidente quiere mejorar los niveles. El otro día estaba a 37%, es algo increíble. Sobre todo yo lo comparo porque con tantos miles de millones, porque son cientos de millones de pesos, perdón, no miles, que gasta en comunicación el presidente, y que atraviesa una situación como la actual, pues a mí se me hace un gasto inútil, un desperdicio. Es dinero tirado a la basura, y sobre todo que es dinero de los ciudadanos, que puede ser aplicado en otras cosas de mayor provecho. Así es que el presidente, bueno, una vez que cambió a su jefe de prensa, espera que la situación cambie, aunque yo lo veo muy difícil. ¿Por qué? Porque el presidente puede cambiar cada 3 meses a su jefe de prensa, pero si él como presidente no cambia la actitud, ¿sí?, entonces es poco lo que su jefe de prensa pueda conseguir. ¿Por qué? Porque mientras no se abandone esa tradición del gobernante en turno, que es la cultura de la simulación, nada va a cambiar. Porque esa incredulidad y esa desconfianza que el presidente reconoció, pues lo mostramos muchos mexicanos, de tal modo que no se puede erradicar tan fácilmente con anuncios sensacionalistas en horarios de AAA. Por eso yo considero que el presidente tiene que hacer más esfuerzos para fortalecer los organismos que se encargan de combatir la corrupción, por ejemplo. No ha servido de mucho la famosa Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, que se integró en octubre de 2012 y en la que fue parte precisamente la senadora y actual procuradora Arely Gómez, entre otras docenas de senadores. Peña Nieto lleva otras 2 acciones en contra de la corrupción. La primera fue darle garras y dientes mediante una reforma para fortalecer al Instituto Federal del Acceso a la Información, lo que es el IFAI, y además cambió las leyes para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción. Peña Nieto, debemos de considerarlo, es el primer presidente que intenta frenar la corrupción. Recordemos a Miguel de la Madrid, que fue el primero que creó la famosa Contraloría de la Federación, precisamente para revisar a gobernadores, funcionarios y a todo, en un intento de reducir la corrupción. López Portillo hizo hacer lo mismo. Recuerdo a López Portillo, tenía un eslogan muy famoso que decía: la solución somos todos. Fue tanta corrupción que padeció su sexenio que terminó en que la corrupción somos todos. Pero si alguien se pregunta por qué no desciende la corrupción, que por cierto le cuesta a este país algo así como $1,5 billion de pesos, ¿sí?, según estudios presentados en el 2012 por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. La respuesta es muy simple: porque solo se simula combatir la corrupción con reformas a la ley o la creación de organismos que, lejos de erradicarla, recurren a la negación. Vamos, el gobierno cree o sostiene que lo que no se vea y que no se exhiba, cree que la ciudadanía va a pensar que no existe. Ese es el problema de siempre, y no de este presidente, sino de sus antecesores. Por eso es que
Yo no creo que que nada más con cambiar su jefe de prensa, en este caso Eduardo Sánchez, vaya para conseguir que cambie realmente su situación, aún con todo y que su primera acción de ese nuevo jefe de prensa pues lo señala. Yo no lo creo en el fondo, pero me están poniendo trabas a lo que le mencioné al principio, Carmen Aristegui. Están despidiendo, están presionando para despedir a periodistas que participaron en la investigación de las Casas Blancas de la familia del presidente y su secretario Luis Videgaray, porque lo cierto es que sería muy lamentable que por un lado Peña Nieto ordena la creación de organismos como los que ya mencioné y que supuestamente atacará la corrupción, pero por el otro lado otorga la total impunidad a quienes desde adentro del poder se enriquecen y ascienden incluso a la Suprema Corte de Justicia, como es el caso del señor Medina Mora. Si va en dos vías, si por un lado se crean organismos para atacar la corrupción, ¿sí?, para mejorar y lavarse la cara al presidente, y por el otro lado se están dando posiciones, entregando a grupos de poder, como este caso de Medina Mora, ¿sí?, que fue procurador, claro, que fue funcionario de Calderón. Y van a ser muchos, exacto, 15. Y es un sueldazo que gana mucho más que el presidente. De tal modo que mientras esta situación no cambie, no va a haber un avance. Y la verdad es que vamos a seguir considerando la corrupción como un deporte nacional, o como la frase que les modificaron o le parodiaron a López Portillo. En este país la corrupción somos todos. No, sobre todo todos los que nos quedemos callados, ¿verdad? Él hace algunas semanas, cuando crea una nueva dependencia, la de transparencia, pues que le salió más caro el caldo que las albóndigas. Él que está urgido de limpiar su imagen, está urgido de recomponer la imagen que está permeando hacia afuera. Bueno, en esta situación pues no ha sido muy exitoso ni muy acertadas las decisiones. Exactamente. Y bueno, es que la corrupción, recordando el eslogan que le parodiaron a López Portillo, la corrupción somos todos. Yo recuerdo haber leído un artículo que decía el periodista, entrevisté a un médico que engañaba a sus pacientes porque les inventaba enfermedades en el único objetivo de sacarle el dinero. Entrevisté a un mecánico que ponía refacciones usadas y engañaba a su cliente. Entrevisté a un abogado que engañaba a sus clientes y los dejaba en la cárcel y solamente les sacaba el dinero. Entrevisté a un periodista que era chayotero y cobraba por no escribir, y entrevisté a un ingeniero y se fue mencionando actividades, dijo, y todos coincidieron cuando les pregunté de quién es la responsabilidad o por qué la corrupción, y me dijo, la corrupción es culpa del maldito gobierno. Sí, o sea que aunque ellos estén aceptando que hacen cosas chuecas, sí, se le indica al gobierno que la corrupción es responsabilidad. Péguenle la más fea. Exacto. Y bueno, vámonos al Estado. Arrancaron con todo la semana anterior, tal como lo hemos venido comentando, las campañas a gobernador. Pero esta semana se dio una guerra de lonas, se dio una guerra de dimes y diretes. Ya no eran de brazos caídos, eran de lonas caídas y vueltas a caer otros. Y como la rueda de San Miguel. Pero otros, a propósito, saludos a Miguelito de la Mandarina. Y otras y otros, por ejemplo, pues se divirtieron con un Photoshop, y más no han puesto nadie atención a las propuestas, que es lo verdaderamente importante. Ese es el asunto, se ha generado un gran escándalo, sobre todo en las redes. El tema de las fotografías de los diversos candidatos, porque hay que decirlo, no solamente la candidata gobernadora aceptó incluso que le dieron una retocadita, le quitaron unas arruguitas, y bueno, pues quien ha sido más parodiada ha sido precisamente la figura de la candidata Sonia Mendoza, a quien no le perdonan que las lonas aparezca como una imagen mejorada, por no decir otra cosa. Sí. Así aparecen, pero sí aparecen ambos candidatos. Carrera López también tiene su retoque. Sí, no, y así han aparecido las arrugas, y así han parecido, se le notan unas líneas más de cabello. Exacto, de tal modo que yo no entiendo por qué se desvía la atención hacia las fotografías, que al final de cuentas el caso de las fotografías y el caso de las lonas, debemos de entender que los candidatos contratan empresas, ¿sí? Por ejemplo, el caso de las lonas fue una cosa tan simple. La misma empresa que instala las lonas de Carreras López es la misma
contratada para instalar las de Sonia Mendoza. Se suponía que en esos tipos de espectaculares a dos caras se debería instalar el mismo candidato por ambos lados. Sin embargo, un empleado de la empresa se confundió y entonces puso en una a Sonia Mendoza y atrás a Carreras, o viceversa. Cuando se dieron cuenta del error, obviamente las tumbaron, y en eso que la tumbaron, pues llegó alguien, tomó la foto y le dio un giro muy diferente. Se hicieron víctimas de que Sonia Mendoza, que el PAN había sido víctima del gobierno, que habían tirado la lona, como esa que se aprecia ahí. ¿Qué es lo que ocurrió en realidad? Fue eso, un error de los trabajadores que malentendieron la instalación de esas lonas y después lo corrigieron. Ahora, si usted ve los espectaculares, pues verá que en ambas caras presenta el mismo candidato y ya resuelto el problema. Pero a mí lo que me llama la atención es que se desvía, se desvían hacia temas que no tienen mayor trascendencia, como es que si se dio el retoque o no se lo dio. Está más blanca, cuando son candidatos contratan empresas que se dedican a eso, a mejorar la imagen. Los enseñan a hablar, los enseñan a caminar, los enseñan a vestir. Ese es su trabajo. Y igual en la instalación de la publicidad. Pero le digo que a mí me llama la atención que se desvíe hacia esas cosas cuando lo importante debería ser qué es lo que están proponiendo ambos candidatos. ¿Cuál va a ser su trabajo? ¿Cuál va a ser su propuesta? ¿De qué manera ofrecen o prometen manejar nuestro Estado para que siga creciendo? Que se generen miles de empleos que se necesitan, o miles de empleos como los que ya se han generado allá en San Luis, en la capital. Que el problema para los que vivimos al interior del Estado es que solamente se generan empleos en la capital, en la zona industrial, y no se reparte, no se considera a los municipios del interior del Estado para canalizar empresas o subsidiarias de las grandes empresas, que podría ser el caso. Está ocurriendo en Matehuala, como está sobre la carretera 57, Matehuala ha crecido industrialmente, sin embargo nuestro Río Verde ha quedado rezagado desde hace varios años. Llegamos al grado incluso de que alguna vez un ciudadano donó 10 hectáreas para construir ahí la zona industrial, y resulta que cuando llega un presidente de la Comparmex decide hacer un salón de eventos ahí, y entonces vende el terreno y compra su casona para hacer los eventos y las reuniones de la Comparmex, y quedó olvidado el proyecto de la zona industrial. De tal modo que ahora se requiere que nuestro presidente, que el presidente suyo y de todos ustedes, pues busque una persona que realmente le sirva en el fomento, porque resulta que tenemos un departamento de fomento, pero no sé exactamente qué fomenta. ¿Fomenta qué? Sí, fomenta la holgazanería o la viaduría, o no sé qué fomenta, pero el caso es que no se ve ya en los hechos que haya mejoría. Han llegado empresas, señora, lo dijimos mucho antes, hace ya varios tiempo, cuando se anunció. Yo me enteré por medio de otra persona que venía a la Pilgrims, que venía una empresa que iba a procesar como Mexichín, que se detuvo el proyecto porque bajaron los precios de la florita. Pero bueno, eso es momentáneo. Pero por parte del ayuntamiento, no solamente se han dedicado a cobrar los sueldos todo el tiempo que llevan, y no han fomentado absolutamente nada. Y esto, bueno, pues ojalá que cambie. Ya quizás en esta administración les queda muy poco tiempo, y es el año de Hidalgo además, pero puede ser... no van a dejar de cobrar el sueldo, ¿no? Obviamente, pero es momento de mencionarlo para que los ya candidatos registrados, en este caso el del PRI, Carlos Pillado, en este caso el del PAN, Ramón Torres, pues retomaran esa idea de buscar la forma de crear la zona industrial de Río Verde, que realmente sí es muy necesaria porque en esta zona hay tanto desempleo que muchos ciudadanos tienen que emigrar a Estados Unidos. Pues sí, es bastante importante que un departamento que fue creado aproximadamente hace unos 15 años, que ha sido prometido como la estrella de la corona de varias administraciones, pues ojalá que ahora sí ya nos la cumpla. Y ese departamento y otros, me enteré que el departamento de deportes, que no fomenta ningún deporte, pero tiene 20 funcionarios cobrando en la nómina. Bueno, son 20 empleados, pues sí, efectivamente, pero entre ellos hay jardineros, que digo, son también parte del departamento de deportes. Pero ¿dónde se fomenta el deporte? Dan mantenimiento a las áreas verdes, que dan mantenimiento a las otras áreas recreativas,
a las secretarias, a algunos entrenadores que tienen que ser pagados por el municipio, entonces, bueno, pues ahí se justifica que sean 20 trabajadores ahí que cobran, y eso se refleja en el informe, porque yo lo encontré, en apoyo al deporte es tanto, pero no es, vamos, si yo le pregunto a los deportistas qué beneficios o qué ayuda les ha dado el municipio, resulta que no hay nada. Al contrario, si les regalan un balón, tienen que presentar la factura primero de la compra del balón y el ayuntamiento les regala la mitad. Pero se quedan con la factura para que entre el precio del balón. Juan Pablo, mejor ya vamos. Pero bueno, vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de los candidatos, que todavía parecía que ya estaba todo resuelto. Cuando alguien de los perdedores reclama que su partido ya es un cochinero, que no sirve, que no respetan, que no hay democracia, uno comúnmente recuerda la frase de Porfirio Díaz que decía, ese gallo quiere maíz, y por eso reclama, y por eso. Pero bueno, algunos han llegado incluso a los tribunales, y yo le quiero comentar precisamente que en el Tribunal Federal Electoral, allá con base en Monterrey, ha recibido varias denuncias, entre las que a mí me llama la atención está la que presentó el pasado 27 de febrero José Alejandro Zapata Pero Gordo, quien presentó un juicio, ¿sí? Ahí debe venir ahí la imagen, ahí está el número, y él reclama porque le han sido violentados sus derechos político-electorales, ¿sí? Cuando le dieron la constancia de mayoría y como triunfadora a su contrincante entonces, la señora Sonia Mendoza Díaz. Él sostiene su demanda, no ha sido retirada, decían que le iban a dar una pruli, que con eso se contentaba. Parece ser que no ha habido nada porque la denuncia sigue vigente. Pero también antier, me di cuenta que llegó otra denuncia, otro juicio. Este juicio fue presentado por Sergio Juárez Berrones y lo presentó el pasado 12 de marzo, también reclamando que le fueron violentados sus derechos político-electorales. Y la demanda de Juárez Berrones va en el mismo sentido que la de Zapata Pero Gordo. ¿Por qué? Porque impugna el resultado y la constancia de mayoría entregada a Carlos Pillado Cia. El tribunal cursó oficio a la Comisión Nacional de Justicia partidaria del mismo partido al que pertenece Sergio Juárez Berrones. Esto nos dice que no han sido subsanadas las heridas, que no han sido curadas, que la división al interior de esos dos partidos se mantiene. Ayer Octavio Pedrosa en Valles también se lanzó en contra de Sonia. Sí, hablando pésimo. También se supone que el gallo quiere maíz, que no ha sido tomado en cuenta. Quizás los mismos candidatos tienen que ser más nobles, deben de buscarlos, salir al encuentro de los perdedores y no ser orgullosos e ignorarlos y hacerlos a un lado. Deben ser más humildes. Y en este caso, pues, lo mismo ocurre con Sonia, que debe de ser más humilde y acercarse a los que perdieron, porque eran de otro grupo y al final de cuentas tienen que ser incorporados. Pero, por ejemplo, en el caso de Octavio Pedrosa, yo leí que él mismo reconoce que Sonia le habló al siguiente día, luego le habló otros días después, y ya no le volvió a hablar. Bueno, pues como, digo, honestamente, como que esperaba, ¿cuántas veces más quiere que le hable? Digo, si la señora tiene ya una agenda y le estoy marcando un par de ocasiones, sí, y no me hace caso, o sea, la lectura más clara no puede ser, ¿no? Exactamente, por eso es que le dije que la frase de Porfirio Díaz cobra vigencia. Esos gallos quieren maíz. Algo quiere que le hagan caso y que por favor no se olviden que ahí está él. Exacto, y bueno, eso se da en todos los partidos, excepto los chicos, que es poco el amor y pues no lo pueden desperdiciar en celos, ¿no? Así que se va parejito. Exactamente. Pero tenemos el otro caso del nuevo registro de Azucena Hernández, regidora del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, que será registrada por el PRD como candidata a la Diputación Federal por este 10º distrito electoral, que comprende los municipios de Lagunilla, San Ciro, de Acosta, Ciudad Fernández y Río Verde. Con Azucena Hernández, tenemos que repetirlo, no es campaña a favor de ellos, con el registro de Azucena, se puede decir que ahora se suma a la candidatura de Cristina Martínez Esparza, que es sancirense, va por el PAN, Francisco Martínez por el PT, joven profesionista, abogado, conocido aquí en Río Verde, y el señor José Luis de Besa Méndez por Morena, además, claro está, de Óscar Bautista Villegas, que va por el PRI, por el PANAL y por el Verde Ecologista.
está creciendo la familia, está creciendo la boleta de los candidatos. El día 7 de junio va a estar muy amplia, van a ser muchas papeletas. ¿Por qué? Porque ningún partido se quiere quedar sin registrar algún candidato. Falta el del Movimiento Ciudadano, que se está hablando de un señor Agustín, debe ser Agustín, y debe ser Agustín Gobea, ¿o no? Hermana de una regidora. Castillo Gobea. Y se habla también de otro candidato que puede ser registrado por el Conciencia Popular. Se habla de Guadalupe Márquez o de otra persona, y todavía está por verse. En esa situación también por verse está la designación o elaboración de la planilla de Carlos Villado. Ya se le está haciendo tarde, han pasado los días, se habla que va el Pique, que va la señora de fulano, que la señora de Perengano, que son los mismos. Total, deben de sacar adelante y darlos a conocer precisamente para evitar todas esas especulaciones. Pero bueno, además conviene, además de lo que ya le comenté, se tiene que mencionar que del próximo 21 al 27 quedarán todos registrados. Hasta entonces sabremos realmente quién pasó la aduana. Hasta entonces sabremos, por ejemplo, si realmente Enrique Daú es despojado por segunda ocasión de su candidatura, ganada a buena lid, y que se especula que será bajado precisamente por el grupo de Sonia Mendoza, la gobernadora, que lo consideran de bajo perfil a Daú y que consideran en mejor posición a un expresidente, debe ser Hilario Vázquez Solano. Entonces se está especulando, pero como le digo, solo hasta entonces, cuando se den los registros ya definitivos, podremos saber si efectivamente Daúd es despojado por segunda ocasión de su candidatura. El que no especula no avanza. Sí, pero lo que pasa es que hay otro tipo de especulaciones. El registro será el 21 al 27 de marzo. Las campañas iniciarán el próximo 5 de abril y concluirán el 3 de junio del presente. Pasando el 27 de marzo sabremos quién pasó la aduana. Se especulaba también que podrían bajar a Óscar Bautista. Se especulaban muchas cosas, que la verdad no me quiero sumar yo a esa serie de especulaciones. Y lo más recomendable y lo mejor para todos es que nos esperemos, una vez pasado el 27 de marzo, sabremos realmente quiénes aparecerán sus fotografías en las boletas de elección. Pues muchísimas gracias, don Juan Pablo. Ya nos vamos. Dice un mensaje, le agradezco muchísimo sus mensajes. Somos misógenos, va a pasar mucho tiempo para que una mujer nos gobierne, lo digo por la señora Sonia Mendoza. Sí, no la tiene fácil. Los misóginos aceptan el control y el gobierno en casa, sí, no en la política. Calladitos se ven más bonitos ahí en casa. Pero muchísimas gracias. Para servirle. Yo iba a decir calladito, pero no, ¿verdad? Entonces la misógena sería yo. No, ya no es misógena. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Voy a mensaje, no le cambie, regresamos no sin antes recordarle que yo soy su voz en los medios de comunicación. Volvemos.